Hoy vamos a adentrarnos en una historia que llega desde Colombia, una historia muy potente sobre la pérdida de una voz, de un arte, de una tierra. Vamos a ver cómo una ley puede llegar a convertirse en el hilo que vuelve a tejer la esperanza y la identidad de toda una comunidad. Es un viaje desde la herida cultural hasta su sanación. Esta frase, de verdad, es el corazón de todo. Y fijaos, no habla solo de perder cosas materiales, habla del desgarro de un alma, del alma de una comunidad entera. Porque el idioma, la tierra y el hilo no eran elementos separados, eran un todo. Este es el punto de partida para que entendamos la profundidad de la herida que vamos a explorar. Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia. Para entenderlo todo, tenemos que irnos a antes del desplazamiento. Imaginemos un pequeño colectivo familiar de tejedores. Pero ojo, no eran solo artesanos, eran mucho más. Eran los guardianes de un dialecto ancestral y de una técnica de tejido única. Y todo eso estaba en el centro mismo de su identidad. Y aquí está el quid de la cuestión. Para ellos, tejer y hablar su dialecto no eran dos cosas distintas, eran la misma cosa. El tejido era su manera de contar historias, de mantenerse unidos como grupo, de expresar su autonomía. Era, literalmente, el lenguaje que les definía y que los mantenía cohesionados. Y entonces, todo se rompió. La llegada de un grupo armado ilegal a su territorio los obligó a abandonarlo todo. Este desplazamiento forzado no fue solo un cambio de casa, ni mucho menos. Fue el principio del silencio, la interrupción total y abrupta de su forma de vida. Aquí llegamos a un concepto que es clave para entenderlo todo, el daño inmaterial. Y es fundamental porque la pérdida más grande no fue la casa o las tierras. El daño de verdad, el más profundo, fue invisible, la ruptura de sus lazos, que ya no pudieran enseñar sus tradiciones, el silenciamiento forzado de una identidad única. Claro, un desplazamiento como este vulneró derechos fundamentales. La lista es tremenda. El derecho al territorio, a una vida digna y, sobre todo, a su propia identidad cultural. Fue en esencia una negación de su derecho a existir como pueblo, con todo lo que eso significa. Vale, ante un daño tan enorme, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la respuesta? Pues en Colombia el Estado diseñó un mecanismo, una respuesta formal, la Ruta de Protección a Víctimas, que se estableció en la Ley 1448 del año 2011. Esta va a ser nuestra guía a partir de ahora. La filosofía que hay detrás de esta ley es muy potente. No se trata de simple burocracia, de papeleo. Es un camino, un proceso, diseñado para que la víctima deje de serlo y se convierta en la protagonista de su propia recuperación. Se trata de devolverle el control sobre su futuro. Venga, vamos a ver cómo se construye este camino. La ruta no es una sola acción y ya está. Es un viaje por etapas. Es un proceso que está pensado para abordar un daño tan complejo de una manera ordenada, pero sobre todo humana. Vamos a desglosar los pasos clave. Aquí tenemos el mapa de ese camino. 3 fases muy claras. Primero, la declaración, que es el reconocimiento de la verdad, de lo que pasó. Segundo, la atención y la rehabilitación, para empezar a sanar las heridas. Y tercero, la reparación integral, que busca reconstruir el futuro. El primer paso es absolutamente vital. Al declarar, la comunidad no solo cuenta su historia, está ejerciendo un derecho fundamental, el derecho a la verdad. Es justo en este momento donde ese daño inmaterial, la pérdida de su dialecto, de su tejido, se documenta de forma oficial. Se convierte en la base legal para todo lo que vendrá después. Una vez que se activa la ruta, el apoyo llega de 2 maneras, y es muy importante distinguirlas. Por un lado está la ayuda humanitaria de emergencia, lo básico, comida, un techo. Pero para esta comunidad, lo más importante, lo que de verdad va a cambiar las cosas, es lo de la segunda columna, la rehabilitación psicosocial. Es el apoyo para sanar el trauma, para recuperar la memoria y las prácticas culturales que fueron silenciadas a la fuerza. Y llegamos a la etapa final, la reparación integral. Y esto es mucho más que dinero, implica actos públicos de satisfacción para devolver la dignidad. También la rehabilitación, con recursos para que puedan volver a enseñar su arte. Y todo junto es una reparación simbólica que reafirma que su cultura y su lenguaje importan, y mucho. Con todo esto en marcha, el objetivo final empieza a tomar forma. Ya no se trata solo de compensar una pérdida, se trata de poner las bases para que la comunidad pueda, de forma activa, empezar a tejer un futuro diferente, un futuro propio. Esta es, probablemente, la transformación más profunda que busca la ley. Es un cambio de mentalidad radical. Pasar de ser un objeto que recibe ayuda de forma pasiva a ser un sujeto de derechos, con la capacidad y el poder de dirigir su propia reconstrucción. Es, en definitiva, devolver la dignidad. Y así, volvemos a la metáfora del principio, y todo encaja. La ley, que puede parecer algo frío o distante, se convierte en ese hilo conductor.
Proporciona la estructura, la guía, para que la comunidad pueda empezar a entrelazar los hilos de su nueva historia, de su proyecto de vida reconstruido. Pero la cosa no acaba ahí, va mucho más allá. Porque reparar no es solo mirar al pasado. Al restaurar las condiciones para que esta cultura pueda volver a florecer, el Estado crea una garantía de no repetición. Es una promesa, una forma de decir, esto no puede volver a pasar. Se está protegiendo la diversidad para el futuro. Así que cerramos con esa pregunta en el aire. Lo que hemos visto es un marco legal diseñado no solo para compensar, está diseñado para sanar, para empoderar y para reconectar a una comunidad con su propio futuro. Es una reflexión muy potente sobre cómo el derecho, si se aplica con un enfoque humano, puede convertirse en el hilo que vuelve a tejer la esperanza.